Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido en este día? Pues ya estamos ya segundo día de semana, ¿verdad? Te envío pues muchos abrazos, un saludo, te encuentras ahí. Te agradezco, ¿verdad? El tiempo que siempre tomas para poder escuchar, el espacio, ¿verdad? Que permite, ¿verdad? Para poder yo interactuar contigo y poder compartir la palabra de Dios. Quiero decirte que ayer pues no pudimos circunstancias, ¿verdad? Que nos evitaron hacerlo, pero ahora estamos aquí, ¿verdad? Cumpliendo esa promesa con Dios de compartirte esta palabra con la finalidad de que nosotros aprendamos y que atesoremos esa palabra y que la pongamos en práctica y podamos obtener así el objetivo, ¿verdad? Cumplir con el propósito que Dios ha establecido en este momento, y es de que nosotros podamos ser libres de todo aquello que no nos permite fructificar. Vamos a recordar en este momento las dos plagas anteriores, porque quiero recordarte que estamos trabajando con el libro de Éxodo, ¿verdad? Donde están las 10 plagas, que fue lo que Dios utilizó, la estrategia que Dios utilizó para poder liberar al pueblo de Israel. Y en este momento pues nosotros vamos a recordar un poquito, ¿verdad? Para ponernos en sintonía de las plagas anteriores y cómo fue que nosotros la acoplamos a nuestra vida espiritual. En este momento pues voy a recordarte que la primera plaga fue la plaga de la sangre, y decíamos que en la sangre está la vida, ¿verdad? Y que lo aplicamos de que se dio en ese momento una gran sequía, ¿verdad? Y se provocó personas por no poder beber agua, por no tener esa agua estable, ¿verdad? Lista para poderla beber. Entonces, por ese mismo hecho, fue que estas personas se empezaron a deshidratar. Y nosotros lo empleamos muy bien en el mundo espiritual, lo aplicamos diciendo de que nosotros también nos encontramos muchas veces en esa situación, ¿verdad? Donde nos encontramos deshidratados espiritualmente. ¿Y cuál era el antídoto que nosotros dábamos para esta situación? Era que tenemos que incrementar nuestra intimidad con Dios, entrar mucho más a la presencia de Él, porque es ahí donde nosotros pues nos podemos satisfacer de su Espíritu Santo y podemos llenar ese vacío, ¿verdad? Que nosotros tenemos en ese momento, ¿verdad? De nuestra sed espiritual. Además también hablamos de la segunda plaga, que son las ranas, y aquí estamos tratando de las malas actitudes. ¿Como cuáles? Como el orgullo, la autosuficiencia, ¿verdad? Cuando creemos que nosotros podemos hacer las cosas por nuestros propios medios y dejamos a Dios a un lado. Lo hacemos aparte, como que si no, Él no puede ayudarnos. Entonces, la autosuficiencia es una mala actitud que no permite que nosotros podamos obtener esos frutos. También el egoísmo, la hipocresía y la murmuración fueron aspectos que nosotros tocamos en el video anterior referente, ¿verdad?, a esta serie de Fructificando. ¿Cuál fue el antídoto que nosotros dijimos que íbamos a tratar en ese momento, ¿verdad? Era rechazar toda información dañina, todo aquello que nos molesta, todo aquello que perjudica, que no nos va a dejar avanzar, lo vamos a rechazar. Y también conocer nuestra identidad, porque cuando nosotros sabemos quiénes somos, por más cosas que nos vengan a decir, nosotros nos vamos a mantener firmes para poder cumplir, ¿verdad?, el propósito de Dios. Esos fueron los aspectos que nosotros tratamos, ¿verdad?, en los videos anteriores. Hemos visto 2 plagas, ¿verdad? Ahora vamos a ver la tercera. Y quiero que vayas buscando ya tu Biblia, si estás por ahí cerca, ¿verdad? Busca tu Biblia para que podamos ya ver de qué se trata esta tercera plaga y cómo Dios nos va a hablar en este momento, ¿verdad? Para que nosotros podamos erradicar todo aquello que no necesitamos en nuestra vida, para que el Señor pueda poner en ese lugar todo aquello que sí necesitamos para hacernos avanzar, para hacernos florecer y para hacernos fructificar. Así que si tú tienes la Biblia ahí, vamos a leer en el siempre, ¿verdad? Capítulo 8, versículo 17. Éxodo 8, 17. Ahí se encuentra la tercera plaga. Y vamos a leerlo, y dice en el nombre de Jesús, dice así: y ellos lo hicieron
extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se convirtió en piojos en todo el país de Egipto. Bien, vamos a orar para que sea el Señor que hable en este momento, ¿verdad? Que no sea palabra de pensamiento humano, sino que sea Dios directamente compartiendo esta palabra contigo, ¿verdad? Y que pueda entrar esa semilla en tu corazón, ¿verdad? Así que vamos a orar en este momento, acompáñame, vamos a invitar al Señor que Él pues tome control de todo lo que se va a hacer. Señor Jesús, en este momento te doy gracias por la oportunidad que me estás dando de estar aquí nuevamente frente a mis amigos, Señor, aquellos que están pendientes de poder aprender más, de querer aprender más, están pendientes de escuchar esta palabra, Señor. Te pido que tú tomes el control de mi boca y que seas tú hablando, dando a conocer aquello que tú quieres que nosotros pues tengamos en nuestros pensamientos y tengamos en nuestro corazón para ponerlo en práctica y así avanzar de una forma más eficiente en la vida espiritual, Señor. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hablar de la tercera plaga y es la plaga de los piojos, ¿verdad? Ya leímos ahí, ¿verdad? El versículo. Bueno, y vamos a tratar este asunto y que los piojos pues no son nada más que parásitos, ¿verdad? Acordemos siempre que cada plaga, ¿verdad? Que se estaba dando era Dios venciendo a cada uno de los dioses que el pueblo de Egipto tenía. Pero en este caso nos vamos a ir más específicamente y vamos a hablar de que los piojos por sí se caracterizan como ser un parásito. Y ese parásito comúnmente nosotros lo conocemos porque se aloja casi siempre en la cabeza, ¿verdad? De las personas, pero también hay diferentes tipos de piojos. También hay los que se alojan en el cuerpo, ¿verdad? Pero vamos a hablar, más que todo ahora me interesa hablar de los que se alojan en la cabeza. Ya te voy a decir por qué. Porque cuando yo creo que más de alguna ocasión alguien ha experimentado, ¿verdad? Eso, o alguien ha visto en alguna otra persona, ¿verdad? Que ha tenido esos piojitos en la cabeza. A veces los niños, ¿verdad? En el colegio, ¿verdad? Sin querer se pasan esos parásitos, ¿verdad? De una cabeza a otra. ¿Qué es lo que hace ese piojo? El piojo genera mucho en la cabeza. Y también puede producir otras enfermedades. Acordémonos que el piojo se alimenta de la sangre. Y decíamos que la sangre es vida, ¿verdad? La sangre es vida. ¿Qué podemos tomar nosotros aquí en este momento para poder aplicar esto? Si este animal se alimenta, ¿verdad? De la sangre que las personas tienen y la sangre es vida, pues podemos decir también de que hay ciertos factores, hay ciertas enfermedades o parásitos, ¿verdad? Que se alojan en nuestra vida espiritual y poco a poco nos van robando esa vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Nos la van absorbiendo poco a poco. Eso podemos nosotros explicar en este momento y vamos a hablar de unos aspectos, ¿verdad? Yo he puesto ahí como título factores que no te permiten crecer. Si nosotros tenemos esos factores en nuestra vida, pues difícilmente vamos a poder desarrollarnos, vamos a poder ejercer lo que Dios quiere de nosotros y obviamente no vamos a poder fructificar. Porque así como un árbol tiene que ser cuidado, tiene que ser, tiene que tener esas medidas y estar la persona pendiente, ¿verdad? De ese árbol para que pueda fructificar. De parásitos, tienen que echarle ese medicamento, ese antídoto, para deshacerse de esos parásitos, porque eso le chupa, ¿verdad? Todo aquel, le absorbe a todos aquellos nutrientes y no le permiten crecer sanamente. Así somos nosotros también en nuestra vida espiritual, ¿verdad? Hay aspectos aquí que nosotros podemos mencionar, ¿verdad? Que absorben nuestros nutrientes espirituales. ¿Y qué nos hace? Nos hace tener una vida raquítica espiritualmente, ¿verdad? Y ahí es donde el enemigo pues se aprovecha a poder hacer cualquier cosa con nosotros. Vamos a mencionar uno de ellos, estamos hablando de la cabeza, ¿verdad? Estamos hablando que el parásito ataca ¿dónde? En la cabeza. Pues vamos a hablar de ciertos aspectos que atacan también la cabeza.
Y entre ellos vamos a mencionar los prejuicios. ¿Verdad? ¿Qué es un prejuicio? Yo estaba investigando porque estas palabras me gusta a mí más decirlas con términos, ¿verdad? Ya investigándolos. Dice, allí la busqué en el diccionario, dice que prejuicio es la opinión preconcebida, generalmente negativa, hacia algo, motivo de por qué nosotros no podemos crecer espiritualmente. Estamos ocupados en algo que no debemos de estar ocupados. Cuando tenemos esos prejuicios en nuestra mente, cuando estamos teniendo una idea preconcebida de algo o de alguien, solamente porque la vimos y nos hicimos esa idea, ¿verdad? Y nosotros tenemos eso en nuestra mente aquí y no nos permite avanzar con lo que Dios tiene acá en nuestra mente, porque Dios también nos pone a nosotros ideas en nuestra mente. Pero cuando esa mente está ocupada por otras cosas, pues Dios no puede depositar esas ideas maravillosas que vienen de parte de Él para que nosotros podamos avanzar en lo que Él tiene para nosotros. Porque Dios no puede ocupar un lugar que está ya ocupado. Sí, así está ocupado, ¿verdad? Sino que Él necesita ese espacio, ¿verdad? En nuestra mente para que Él pueda depositar ahí sus ideas, ¿verdad? Ya te voy a explicar por qué después. Entonces, cuando nosotros tenemos esos prejuicios en nuestra mente de aquellas cosas, de ideas que no son ciertas, ¿verdad? Referente a algo, referente a alguien, pues entonces nos detienen, nos evitan el poder avanzar y conquistar lo que Dios tiene para nosotros, ¿verdad? También tenemos los complejos. Los complejos dice que es un conjunto de emociones e ideas reprimidas y asociadas con la experiencia de una persona. Quizás tú intentaste y estabas tan emocionado, tan emocionada, ¿verdad? En ir a realizar alguna acción que te invitaron a hacer y tú fracasaste. Cuando nosotros tenemos esas malas experiencias donde hemos fracasado, muchas veces no queremos volverlo a intentar porque decimos, no, me va a ir lo mismo. Y nosotros cuando nos va mal en algo, pues no todas las veces va a ser igual. Si nosotros lo volvemos a intentar, pues en esa vez, ¿verdad? Podemos conseguir que sí funcione. Por eso no podemos nosotros permitir, ¿verdad? Que esas ideas ya sean que nosotros vimos a través de un fracaso o ideas que se nos fueron infundidas, ¿verdad? En nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, eso evita también, ¿verdad? El hecho de crear esos complejos dentro de nosotros, nos evita el hecho de avanzar. Las dudas. ¿Cuántas ideas Dios te ha puesto en tu cabeza? Tú estás diciendo quizás, Señor, ayúdame, yo quiero mejorar mi vida económica. ¿Cuántas ideas Dios te ha dado en tu cabeza? ¿Cuántas ideas te ha puesto aquí? Y tú dices, quizás no va a funcionar y empiezas a ver muchos factores, ¿verdad? Y empiezas a ver que aquí aquello que te limite, dices, no, esto no va a funcionar, ya sea por la zona, ya sea por la gente, ya sea por cualquier aspecto, ¿verdad? Tú dices, esto no va a funcionar y entra la duda en ti y quizás es Dios quien te ha puesto esa idea porque sí realmente va a funcionar. Y así somos en todos los aspectos. ¿Cuántas personas dudamos hablarle a otra persona y tenemos el deseo de hablarle y queremos decirle, informarle algo que nosotros sentimos o que nosotros queremos compartir con esa persona y quizás es la oportunidad de nuestra vida, pero sin embargo por esa duda que tenemos no hablamos? Nos quedamos callados y quizás esa es una oportunidad que Dios tiene para nosotros para poder avanzar y poder fructificar. Pero tenemos dudas de las promesas que Dios ha dejado en nuestra Biblia. La leemos y decimos, no, es que esto quizás solo para otros existe. Vemos que la gente está cada vez dando testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida y nosotros llegamos al punto de decir, o alguien, ¿verdad? Llega al punto de decir, no, es que eso solamente es para esa persona porque quizás solo esa persona Dios lo escucha. Pero no es así. Son las dudas que nosotros tenemos. Lo contrario de una fe es la duda, ¿verdad? Y lo que Dios quiere de nosotros es que nosotros tengamos fe en todo aquello que el Señor nos promete. Porque cuando nosotros creemos fielmente a una palabra que Dios da, pues Él la va a contestar, la va a responder. Tal vez no de la manera como nosotros queremos, tal vez no en el tiempo donde nosotros quisiéramos que fuera, pero sí la va a contestar.
cada petición, cada promesa que tú has creído, porque hoy escúchame bien lo que te estoy diciendo, cada promesa que tú has creído, el Señor la va a contestar. Pero cuando nosotros venimos y alimentamos esa duda y ponemos a argumentarnos muchas cosas de cómo y poniendo ya nuestros propios parámetros de cómo esto tiene que funcionar, ya todo se arruina, ya todo no funciona, no vemos nosotros los resultados, porque nosotros estamos poniendo los parámetros cuando es Dios quien decide la manera de cómo va a contestarnos. No somos nosotros los que vamos a ordenarle al Señor cómo queremos que nos conteste. Es Él el que toma la decisión en qué momento, con qué personas, a dónde, Él va a cumplir lo que te ha prometido. La duda no permite que tú recibas aquello que Dios tiene para ti. Y esta es una herramienta que el enemigo pone en tu cabeza. Es un parásito que el enemigo pone en tu cabeza para que tú no puedas acceder a aquella bendición que Dios te ha dado, ¿verdad? Ahora bien, dice también el otro factor son los pensamientos negativos. Los pensamientos. ¿Cuántas veces se te han presentado oportunidades y vienes tú y empiezas, no, es que esto no es para mí? Y empiezas, no, es que mejor alguien más lo podría hacer mejor. No, es que quizás yo no estoy apta para esto. Y quizás Dios te está dando la oportunidad porque si tú eres capaz de hacerlo. Por eso Dios te ha puesto a ti. Por eso Dios te ha escogido a ti. Porque Dios no escoge a nadie solo por escogerlo. Cuando Dios levanta a una persona es porque realmente puede hacerlo, porque Dios ya puso por dentro aquello que necesita para realizarlo, función que Dios para su vida. Lo que pasa es que nosotros venimos pensando ya ahí, poniendo nuestras limitantes, cuando Dios no tiene límites. Él es un Dios que no tiene límites, es extenso, es inmenso, ¿verdad? Pero nosotros somos los que limitamos a Dios y queremos verlo actuar humanamente cuando Él no es humano. Él es un ser sobrenatural. Y lo que nosotros vemos que es imposible para nosotros, para Él es posible. Entonces no pueden haber esos pensamientos negativos en nuestra cabeza. Nosotros debemos de creer de que todo aquello que Dios ha diseñado para nosotros lo podemos recibir. Todo aquello que tiene nuestro nombre, nosotros lo vamos a obtener. Toda aquella puerta que tiene nuestro nombre, pues se va a abrir para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios así lo ha destinado. Quiero decirte, quiero recordarte, y creo que he hablado esto otras veces, y quiero que te enfoques, quiero que te quede bien claro en tu mente en esta vez, que nuestro Dios vive en el mundo, vive en esa, como te dijera, en ese periodo sobrenatural. ¿Cómo así? O sea, Él vive en la eternidad, esa es la palabra. Él vive en la eternidad. Él ya vio toda nuestra vida. Él ya conoce todo de nosotros. Y hay algo que nosotros muchas veces nos ponemos a estar con tantos pensamientos negativos cuando el Señor ya sabe que nosotros podemos hacer lo que nos ha diseñado, lo que ha destinado para nosotros. Y si está Él ya viendo todo eso en nosotros, si Él ya vio nuestra vida de principio a fin, entonces quiere decir que todo aquello que Él ha puesto de nosotros o todo aquello que nos ha prometido, pues lo vamos a obtener en el momento que Dios ha destinado, lo vamos a obtener, y que nada ni nadie puede detener lo que Dios ha destinado para cada uno de nosotros. Y que ahí hay puertas, hay bendiciones, hay promesas que llevan nuestro nombre, y que el enemigo es el único interesado en decir que tú no tienes oportunidad. El enemigo es el único que decir de que ya terminó contigo. El enemigo es el único que te mete eso en la cabeza, ¿verdad? Te dice que eso es para otra gente y no para ti. Cuando Dios realmente te pone un pensamiento de algo que para realizar tu vida, para que puedas crecer, para que puedas avanzar, es Dios quien te lo pone. ¿Cómo podemos entender lo que viene de Dios? Dice pues ahí en el libro, ¿verdad?, de Proverbios está, que dice que toda bendición que viene de parte de Dios es la que no añade tristeza con ella. Él nos ha dejado. Si lo que tú sientes, si ese pensamiento que tú tienes, si esa idea
tu mente, te trae felicidad, aquello que ha venido a tu vida te trae felicidad y es de bendición para el pueblo de Dios, entonces sí viene de Dios. No viene del hombre, viene de Dios, porque dice que la bendición que da no trae tristeza, no añade tristeza con ella, sino que provoca felicidad. Y cuando algo Dios lo da, pues va en aumento, va en incremento, no va de una manera contraria, porque Dios es un Dios de avance. Así que yo quiero pedirte en este momento que rechaces todos esos pensamientos negativos son adquiridos por la opinión de personas. Como hemos hablado otras veces, tú debes de acompañarte de personas que te den palabras de aliento, que te ayuden a avanzar, que te motiven a seguir adelante, que vean lo bueno que hay en ti y te digan, tú puedes, levántate, porque tú puedes, tú tienes tú tienes esto dentro de ti, ese equipo que Dios ha diseñado para que tú puedas cumplir tu propósito. Tú tienes todo ese equipaje por dentro. Entonces tú puedes lograr todo aquello que Dios ha puesto en ti. Pero tú tienes que acompañarse de ese tipo de personas porque eso tiene mucho que ver para que tú puedas llegar al cumplimiento del propósito que Dios tiene para tu vida. Ya para ir concluyendo, vamos a irnos, te voy a dejar 2 versículos, ¿verdad? Después de ver de que estos animales provocan daños, ¿verdad? Prejuicios a nuestros pensamientos, ya hablándolo espiritualmente, ¿verdad? Son los 4 factores que te he mencionado: el prejuicio, el complejo, las dudas, los pensamientos negativos. Y quiero agregar algo más en el prejuicio, disculpa que tenga que volver otra vez ahí, pero muchas veces nosotros nos limitamos, ¿verdad?, a recibir lo que Dios tiene para nosotros solo porque estamos pensando que qué va a decir la gente. Tal vez el Señor te quiere dar un carro, tal vez el Señor te quiere dar una familia, pero tú dices, ¿y qué va a decir la gente?, ¿verdad? Cuando Dios quiere darte algo y tiene tu nombre, te lo va a dar, quiera o no quiera la gente, te lo va a entregar. Y tú tienes que saber de que lo que importa es la opinión de Dios, porque lo que Dios entrega es para bien y es bueno. Todo lo que viene de Dios es bueno. Entonces esos prejuicios son los que nos evitan tener esa fructificación que Dios quiere que nosotros tengamos. Tomémoslo en cuenta, por favor, porque cada uno de esos aspectos que te estoy dando, tal vez tú puedes decir, bueno, es que esto es tan insignificante. Tal vez tú lo puedes pensar así, pero te aseguro que si tú ya empezaste a practicar cada uno de los factores que yo te he ido mencionando, tú ya representas un cambio, porque todo empieza con el primer paso. Cuando hay un niño empieza a caminar, no va a ir de un solo, ¿verdad?, hasta corriendo, no. El niño va empezando poco, ¿verdad?, se empieza a sentar, luego empieza a gatear, después empieza a dar sus primeros pasos. Pero cada vez que él va practicando esas acciones, él va madurando y va, su motricidad va ejerciéndose más, va ejercitándose más y va fortaleciéndose hasta el punto que él ya lo hace mejor, lo hace perfecto. Así somos nosotros. Tal vez yo te estoy tocando estos aspectos así, quizás parecieran ser muy insignificantes, pero no lo son, ¿verdad? Son los factores que Dios ha puesto ahorita aquí en mi corazón y en mi mente para compartirlo contigo, para que lo practiques, no solamente para que lo oigas y te pongas ahí pensando, ¿será cierto esto? No, para que tú creas en esto que te estoy diciendo y que tú practiques esto, que saques de tus pensamientos, desde aquí de tu cabeza, que saques esos prejuicios, que saques esos complejos, que saques esas dudas y esos pensamientos negativos, porque esos factores, son parásitos que están en tu cabeza, que no permiten que Dios obre y ponga los pensamientos de Él en ese espacio para que tú puedas avanzar y tomar posesión de aquello que Dios te quiere entregar. Ahora yo te quiero dejar a ti 2 versículos. 2 versículos para que podamos nosotros quitar esto de nuestras mentes.
Así como hay enfermedades y para cada enfermedad hay un medicamento, ¿verdad? También para esto hay un antídoto espiritual. Porque lo espiritual con un antídoto espiritual se tiene que cortar. Así que ahorita vamos a hablar de esto y estamos en 1 Corintios 2:16, ¿verdad? Dice 1 Corintios 2:16, dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Fíjate muy bien, está diciendo aquí, mente de Cristo. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, no podemos tener esto, ¿verdad? Porque Cristo no piensa así. Entonces estos son parásitos que lo hemos adquirido en el camino. Entonces hoy es momento de quitarlos de nuestra cabeza, porque eso es lo que Dios quiere. Te dije que este primer periodo iba a ser de talar, de cortar, de eliminar, porque no vamos a fructificar mientras estemos con esos parásitos ahí. Entonces hay que sacar esos prejuicios, porque Jesús no piensa de esa manera. Él no tenía prejuicios, no tenía ni complejos, ni dudas, ninguna de estos factores. La mente del Señor es perfecta. Y dice aquí que nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces nosotros debemos de pensar así como Él, ¿verdad? Una persona que no tiene límites, que no ve esos límites en lo que hace, sino que es una persona que cree a lo que se le dice y con eso que se le ha dicho esa palabra, Él avanza, ¿verdad? Y logra sus objetivos. Jesús logró todo su propósito. ¿Por qué? Porque a pesar que la gente le criticaba, a pesar que la gente le señalaba, a pesar que lo calumniaron, que lo rechazaron, todo eso que lo negaron, todo eso pudo haber sido impedimento para que Él llegara a la cruz. Pero sin embargo no fue así. Él no hizo caso a todo eso. Él tenía bien seguro su propósito. En su mente no cabía eso. Él rechazaba las cosas que le decían. Imagínense que le decían que estaba operando por el poder de Belcebú, del Satanás. Sin embargo, él se hizo el de los panes, como decimos aquí, ¿verdad? Respetuosamente. Y él siguió su camino. Él no se detuvo a estar escuchando las murmuraciones de la gente. Él no se detuvo aunque lo rechazaron. Él no se detuvo a las calumnias. Él siguió caminando porque él sabía su propósito, a qué venía y tenía que cumplirlo. Entonces nosotros tenemos que ser así. No debemos de darle la cabida en nuestra mente a aquellas cosas que nos van a servir de obstáculo para obtener lo que Dios tiene para nosotros. Porque tenemos la mente de Cristo, ¿verdad? Entonces debemos de actuar así como Él. Y Filipenses 4, 8, 9, vamos a leer Filipenses 4, 8, 9, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. O sea, está diciendo el Señor aquí, imitadme, haced lo que yo hago. Eso es lo que está diciendo Jesús aquí, lo que dice aquí. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Hay que pensar en las cosas buenas, no hay que permitir que cosas negativas, cosas dañinas que van a servir de mal para nuestros pensamientos, que nos van a detener, ¿verdad? Para que nosotros cumplamos el propósito de Dios. Hay que pensar en aquello bueno, en aquello que Dios tiene para nosotros, en cómo servirle al Señor, en cómo mejorar nuestra calidad de servicio, en cómo mejorar nuestra calidad de alabanza, en cómo mejorar nuestra vida espiritual hacia Dios, enfocarnos en eso, en buscar a Jesús y en entenderlo a Él como modelo, porque ninguna persona te va a servir de modelo. ¿Por qué? Porque todos fallamos. Pero si ponemos nuestros ojos en Dios, entonces nosotros vamos a llegar a cumplir esa meta. Y nosotros tenemos que quitar todo esto, ¿verdad? Y pensar en lo que Dios quiere que pensemos. Así que este es el aprendizaje de ahora, ¿verdad? Yo te recalco, ¿verdad? Muchas veces esto, porque entre más nosotros lo estamos mencionando,
marcado en ti como una huella para que no se olvide, ¿verdad? Yo aquí estoy cumpliendo con mi función que Dios me ha entregado y es de estarte compartiendo esta palabra y es de estártela repitiendo para que no se te olvide y para que la marques y la tatúes en tu corazón, ¿verdad? Para que esto se haga efectivo en nuestros corazones y en nuestras vidas y al final podamos decir, Señor, gracias porque esto que teníamos se fue, teníamos estos problemas, ya no están porque hemos trabajado en ello y entonces vamos a poder obtener los frutos que Dios quiere que nosotros tengamos. Así que eso es más que todo el objetivo de esta serie, ¿verdad? Así que esta es la reflexión de ahora. Recordemos, hay que canalizar muy bien nuestros pensamientos y no permitir que alguien venga a sembrar huevos de parásitos dañinos en nuestra mente. Así es que muchas gracias nuevamente por tu atención, ¿verdad? Y yo voy a orar esta vez, ¿verdad? Por todos esos problemas que se están dando en nuestros pensamientos, ¿verdad? Así que en este momento acompáñame. Yo creo en un Dios todopoderoso que aunque yo esté aquí intercediendo por ti, pero si tú estás allá orando con fe, el Señor va a cortar todos esos malos pensamientos de tu cabeza y va a poner pensamientos de bien, pensamientos positivos que te permitan avanzar en el propósito de Dios para tu vida. Así que vamos a orar. Bendito Dios, te doy gracias, Señor, por esta oportunidad para yo interceder por esas personas que están al otro lado de la pantalla, Señor. Yo no los puedo ver desde aquí, pero tú sí estás ahí, tú estás viéndolos. Tú conoces sus pensamientos, tú conoces su corazón, porque para ti no hay nada que se pueda esconder. Y yo pongo, Señor, en tus manos a cada una de esas personas que están escuchando mi voz, que seas tú tratando con esos pensamientos negativos, que seas tú tratando con esas dudas que muchas veces no nos permiten recibir lo que tú tienes para nosotros. Que tú trabajes, Señor, con esos complejos, con esos prejuicios, que sean eliminados de esas cabezas en el nombre de Jesús, porque son herramientas del enemigo para que nosotros no podamos avanzar y obtener lo que tú tienes para nosotros, Señor. Dios Todopoderoso, yo sé que tú estás obrando, yo sé que tú estás realizando esto en aquellos que están creyendo en este momento, Señor. Oh bendito Padre, yo estoy cumpliendo en este momento contigo, Señor, en presentar esta palabra, Señor. Y yo sé que al finalizar yo voy a dar testimonio de los frutos que yo he podido obtener de esa palabra, así como también mis hermanos van a poder dar testimonio de cada uno de los frutos que van a recibir de parte de ti. Yo los pongo en tus manos, Señor, bendícelos en todo momento, guárdalos, Señor, cúbrelos con tu sangre bendita y sana aquel que está enfermo, que está postrado en una cama, levántalo, restáuralo, Señor, pon tu mano en su cuerpo, Señor, lo declaramos sano en el nombre de Jesús. Gracias, bendito Dios. Bien, te agradezco mucho la atención que me has dado, así como todas las veces, ¿verdad? Y te espero el próximo lunes, pues este es el día que hemos dejado para esto. El próximo lunes, primero Dios, si Él lo permite, vamos a estar compartiendo, ¿verdad?, la otra plaga y vamos a seguir radicando, vamos a seguir quitando todo esto, limpiándonos porque es necesario que nos limpiemos y que todo aquello que nos produce un peso innecesario sea eliminado de nuestras vidas para que Dios pueda darnos esos frutos que necesitamos. Así que muchas gracias, ¿verdad?, por tu atención. Que el Señor te bendiga poderosamente. Te mando un abrazo allá donde estés. Dicen de que ahora se está celebrando el Día Internacional del Abrazo. Pues muchos abrazos, ¿verdad?, allá donde te encuentras. Y que el Señor te bendiga, ¿verdad? Nos vemos hasta la próxima, si Dios lo permite. Hasta luego.